Deslomarse. Deslomarse. Hay palabras que de repente condensan todo. Palabras que aparecen en medio del ruido, del escándalo de la semana, del intercambio de acusaciones en redes sociales y que sin querer terminan funcionando como una radiografía moral de una época. La semana pasada apareció una de esas palabras. La pronunció el jefe de gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por su viaje a Nueva York junto a su esposa en una comitiva oficial y por un vuelo privado posterior a Punta del Este. En un intento algo atolondrado por frenar la polémica, Adorni intentó explicar la situación en entrevistas televisivas. Y en ese intento de explicación pronunció una frase que terminó hundiéndolo aún más. Dijo que se habían ido a Nueva York a deslomar. Deslomarse. Trabajar sin descanso, sacrificarse, dejar la espalda en el esfuerzo. Esa palabra, pronunciada para justificar la estadía en un hotel 5 estrellas en la colosal Nueva York, terminó teniendo un efecto inesperado. Porque en la Argentina de hoy, la palabra deslomarse tiene dueño. Se deslomó el jubilado, que vuelve a trabajar para completar la mínima. Se deslomó el comerciante, que ya no llega a cubrir los costos. Se deslomó el trabajador, que toma crédito tras crédito para llegar a fin de mes. En una sociedad exhausta por el sacrificio, escuchar a un funcionario justificar un viaje oficial diciendo que se fue a deslomar en Nueva York suena menos a explicación y más a cinismo. Porque mientras la palabra deslomarse se pronunciaba en estudios de televisión, el contexto social argentino seguía diciendo otra cosa. Sueldos que pierden poder adquisitivo, familias que se endeudan a niveles récord para pagar gastos corrientes, empresas que cierran a un ritmo preocupante y una inflación que, aunque desacelerada, parece estabilizada en un piso demasiado alto. En ese contexto, la palabra deslomarse termina funcionando como una síntesis perfecta del nihilismo endogámico de la casta política. Una casta que habla de sacrificio, mientras se mueve en un universo completamente distinto al de la sociedad. Ahora bien, si este fuera solamente un problema del gobierno nacional, quizás podríamos analizarlo como una polémica más del ecosistema político argentino. Pero la verdad es que el fenómeno tiene ramificaciones mucho más profundas. Porque Río Negro también tuvo su propia dosis de este falso deslome. En la misma semana en que el escándalo de Adorni ocupaba la agenda nacional, se conocía la comitiva que viajó a Argentina Week en Nueva York. Entre los pasajeros estaba el gobernador Alberto Bretilnec. Y también estaba su pareja. Sí, como en el caso de Adorni, también viajó la pareja del gobernador. Ahora bien, hay una diferencia que vale la pena mencionar. La pareja del gobernador, Andrea Confini, es directora titular clase D en la petrolera estatal YPF. Ese cargo podría, al menos en términos formales, justificar su presencia en un evento vinculado a la industria energética. No es la misma situación que la esposa del jefe de gabinete, que no ocupa ningún cargo público. Pero esa justificación formal en realidad abre un problema mucho más profundo. Porque la trayectoria reciente de Confini expresa algo que desde 2920 y desde el Uber acá en FM de la Costa venimos señalando hace tiempo. El capitalismo familiar de Estado que coloniza la política rionegrina. Confini fue secretaria de Energía de la provincia, es decir, fue controladora del sector energético. Poco después pasó a convertirse en directora de YPF, una de las principales empresas reguladas por el Estado. Es decir, pasó de controladora a controlada, sin escalas, sin debate público y sin escándalo político. Y con una consecuencia material bastante concreta. Según los propios balances de la empresa, los directores de YPF percibieron 1.145 millones de pesos en un año. Lo repito, porque por ahí pensás que me equivoqué cuando lo dije. Los directores de YPF recibieron en 2025 1.125 millones de pesos cada uno. Para poner esa cifra en perspectiva, un trabajador del Estado provincial tardaría aproximadamente 72 años de trabajo en ganar ese monto. 72 años, 2 vidas laborales completas. Búsquenlo en el portal Noticias Río Negro. Ahí está la noticia que explica esto.
Entonces la pregunta aparece sola: ¿quién se está deslomando realmente? ¿El funcionario que viaja en comitiva oficial a Nueva York? ¿O el trabajador que pasa décadas enteras tratando de sostener un salario frente a una economía cada vez más hostil? Porque justo esta misma semana, desde Laboratorio 2920, publicamos el boletín de marzo del Índice Integral de Sustentabilidad Salarial. Y los datos son muy claros. El salario estatal de Río Negro continúa por debajo de la línea pobreza. El salario privado promedio en nuestra provincia paga apenas la mitad de lo que se paga en el resto de la Patagonia. Y detrás de ese dato aparece algo todavía más estructural. El 69% del empleo privado rionegrino está concentrado en sectores de baja productividad. Sectores que pagan salarios bajos, sectores que no generan complejidad económica, sectores que terminan produciendo una economía chica, frágil y físicamente asfixiada. Mientras tanto, en los últimos 2 años cerraron 376 empresas en la provincia. Son 3 números, un mismo resultado. Una sociedad que realmente se desloma. Se desloma para sostener un nivel de vida cada vez más precario. Se desloma para pagar impuestos que financian un Estado cada vez más caro. Se desloma para sostener un sistema político que parece vivir en una dimensión paralela. Por eso la palabra deslomarse, pronunciada casi al pasar en una entrevista, terminó funcionando como un símbolo, porque revela la distancia entre 2 Argentinas. La Argentina que habla de sacrificio desde un hotel 5 estrellas, y la Argentina que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar 10 horas por un salario que no alcanza. La Argentina del discurso y la Argentina de la realidad. Y nosotros acá en Luber tenemos una convicción muy simple. Las palabras pueden ser muy poderosas, pero hay algo mucho más poderoso que las palabras: los datos. Porque los datos, cuando se ordenan con rigor, cuando se sistematizan con honestidad intelectual, cuando se ponen al servicio de la sociedad, tienen una virtud que la política parece haber perdido. Los datos no mienten, y los datos están diciendo algo muy claro. Que mientras la política discute relatos, mientras la política viaja, mientras la política justifica privilegios con palabras como deslomarse, hay una sociedad que sí se está deslomando de verdad. Y que cada vez tiene menos paciencia. Porque la democracia no es un discurso. La democracia es una promesa. La promesa de que el esfuerzo de una sociedad va a transformarse en bienestar. Pero cuando esa promesa se rompe, cuando el esfuerzo se vuelve permanente y el bienestar nunca llega, la sociedad empieza a hacerse una pregunta bastante peligrosa para el sistema político. Es una pregunta simple. ¿Para quién funciona realmente el poder? Esa pregunta, tarde o temprano, siempre termina encontrando respuesta. Porque hay algo que ningún relato puede ocultar, hermano. La única verdad es la realidad. Mi nombre es Gonzalo Santos y esto es Luber en FM de la Costa.